Hay momentos en la Fórmula 1 en los que un accidente no cambia solo una carrera, cambia la forma de mirar todo un reglamento. Eso es exactamente lo que pasó después de Suzuka. Fernando Alonso había dejado una advertencia incómoda antes del fin de semana. Y días después, el golpe de Bearman convirtió esa alerta en algo imposible de maquillar. Lo más serio no es que la FIA ahora estudie cambios para Miami. Lo más serio es que los pilotos ya habían señalado ese riesgo, y aún así el sistema siguió adelante. Aquí no se va a repetir el ruido superficial del paddock. Aquí se va a conectar lo que Alonso dijo, lo que ocurrió en pista y lo que la reacción de la FIA está revelando sin decirlo del todo. Porque la pregunta ya no es si hubo un problema, la pregunta es por qué tuvo que pasar algo así para que todo empezara a moverse. Antes de profundizar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo ahora mismo. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente pregunta: ¿cómo hago estos videos de noticias? Fue con videos simples como este que logré monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra en el enlace para ver cómo funciona. Fernando Alonso no lanzó aquella frase por casualidad. Cuando dijo que los adelantamientos en 2026 no eran adelantamientos, estaba señalando algo mucho más profundo, algo que todavía no había pasado, pero que ya estaba ahí, esperando. Y eso es lo que cambia completamente la lectura de lo que ocurrió en Suzuka, porque la vuelta en la que todo estalla no empieza con el accidente, empieza mucho antes. Empieza con una advertencia que pasó casi desapercibida. Una frase corta, incómoda, difícil de entender en ese momento, pero que vista después suena distinta, suena como una anticipación. Y ahí es donde todo empieza a incomodar dentro del paddock, porque cuando alguien con más de 2 décadas dentro de la Fórmula 1 cambia la forma de describir una situación, no es una opinión, es una lectura, es alguien que ya conectó puntos que otros todavía no ven. Y entonces llega Suzuka, y llega el momento que nadie quería ver. 2 coches, la misma recta, la misma curva, pero 2 realidades completamente distintas. Uno descargando energía, otro recuperándola, uno empujando al máximo, el otro, sin parecerlo, perdiendo velocidad. Desde fuera no se percibe. Desde dentro, tampoco se entiende a tiempo. Y ahí está el problema. Porque la Fórmula 1 siempre ha sido un deporte de anticipación, de leer lo que va a pasar antes de que pase. Pero aquí, eso desaparece. La distancia se cierra demasiado rápido, más de 50 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Sin margen, sin aviso, sin tiempo real para decidir. Y cuando ese momento llega, ya no hay estrategia, solo reacción. Oliver Bearman lo describe después sin rodeos. No hubo tiempo, no hubo espacio, solo una maniobra para evitar algo peor. Sale de pista, toca la hierba, pierde el control. El impacto llega con una fuerza brutal y aunque sale del coche sin fracturas, eso no cambia lo esencial. Esto ya estaba avisado y ese es el punto que lo cambia todo. Porque cuando algo se advierte y ocurre igual, deja de ser inesperado, pasa a ser consecuencia. Los pilotos lo habían hablado, la asociación lo había puesto sobre la mesa. Equipos ya habían detectado comportamientos que no encajaban, incluso antes de que empezara la temporada, y aún así, todo siguió adelante, sin una reacción real en carrera, con ajustes parciales, con soluciones que no tocaban el fondo del problema. Y ahí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque lo que ocurrió en Suzuka no es un caso aislado, es el resultado directo de un sistema que todavía no está completamente entendido en condiciones reales. Más potencia eléctrica, más dependencia del ciclo de energía,
más decisiones invisibles en cada recta, y eso crea algo que antes no existía con esta intensidad, diferencias que no se ven, pero que se sienten demasiado tarde. Un coche parece estar acelerando, pero en realidad está perdiendo rendimiento. Otro llega con toda la energía disponible, y cuando esas dos realidades se cruzan, no hay equilibrio, no hay referencia, no hay margen, y eso rompe una de las bases del piloto, la capacidad de anticipar. Por eso la reacción dentro del paddock no es normal, no es ruido, no es exageración, es preocupación real. Carlos Sainz lo deja claro, no es solo Suzuka, el problema es lo que viene, circuitos sin escapatoria, calles estrechas, muros cerca, donde una situación así no se diluye. Se convierte en algo mucho más serio, y entonces la FIA aparece. Reuniones, evaluaciones, posibles cambios antes de Miami, todo dentro del protocolo, todo medido. Pero con una diferencia clave. Esta vez no es una simulación, es una reacción, porque ahora ya hay datos reales, ya hay un precedente, ya hay una advertencia convertida en hecho, y eso cambia el peso de cada decisión, porque tocar este reglamento no es simple, reducir el uso de energía, modificar el equilibrio entre motor y batería, limitar ciertas fases del sistema. Cada ajuste mueve todo lo demás. Rendimiento, competitividad, ventajas ocultas, nada es neutro, nada es inmediato. Y eso convierte este momento en algo más grande que una corrección. Esto es una línea, una frontera, un punto donde la Fórmula 1 tiene que decidir cómo quiere evolucionar. Y en medio de todo eso, aparece otra lectura, más silenciosa, más incómoda. Fernando Alonso no reaccionó como el resto. No hubo frustración visible, no hubo ruido, no hubo urgencia. Y eso, en un contexto así, no es normal, porque cuando el coche no está, se nota. Cuando el piloto no entiende, se nota. Pero aquí no pasó eso. Y ese detalle empieza a cambiar la narrativa, porque deja de tratarse solo de un problema, y empieza a aparecer una lectura diferente del problema, como si alguien ya hubiera entendido cómo funciona esto antes de que se haga evidente. Y ahí es donde todo se conecta: la advertencia, el accidente, la reacción y el silencio. Porque en la Fórmula 1, cuando alguien deja de reaccionar, normalmente es porque ya va un paso por delante. Ahora la pregunta es inevitable. Si esto ya pasó en un circuito con margen, ¿qué puede pasar en uno donde no hay espacio para corregir? Porque Miami no es solo la siguiente carrera, es el punto donde se va a ver si la Fórmula 1 entendió el problema o si todavía está intentando alcanzarlo. Y eso cambia todo, porque ya no se trata solo de rendimiento, se trata de control, de anticipación, de si el sistema puede adaptarse a tiempo o si los pilotos van a tener que seguir conviviendo con algo que ya saben que está ahí y que puede volver a aparecer en el momento menos esperado. Si este tipo de análisis conecta contigo, suscríbete, porque lo que está pasando en 2026 no es un episodio aislado. Es el inicio de una historia que todavía no ha mostrado su parte más importante. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Alonso simplemente lo vio antes que todos? ¿O estamos viendo cómo se revela un problema que el sistema ya no puede esconder?